Aunque yo sea artista, siempre me ha gustado saber del mundo fuera del arte. Entonces, me he visto en situaciones en donde a veces he trabajado de otras cosas que no necesariamente son del arte. Yo toqué con muchas orquestas aquí en México, entre ellas con la Universidad de San Luis Potosí, estuve también en cursos con la Universidad de Guanajuato, fui trombonista en la Orquesta Sinfónica Infantil de México en el 2016, también estuvimos ahí con la batuta del maestro Fernando Islas. Yo ya me sentía muy feliz con mi trombón, la verdad. Pero hasta ese momento yo no pensaba que me iba a dedicar al canto. O gano del arte o me muero de hambre. Gente de Guatemala diciéndome, es que mi hija, a donde quiera que tú estés, va a ir y quiere estudiar contigo. Entonces ya no solamente nos enfocamos en recorrer Tlaxcala, ahora ya queremos llevar a Tlaxcala fuera de... Tener fe, ser perseverante, nunca rendirte y seguir adelante. Porque ¿cómo le explicas a alguien que está del otro lado, que estás viendo a tu abuelo muerto en meditaciones? Haciendo temas de reflexión que permitan o promuevan o estimulen el autoconocimiento. El primer caso de éxito, la primera persona con la que dije, wow, podemos cambiar realmente la vida de las personas. Y escucho que sale proyectado por el medallón. Que yo me sentía roto. Sí. Yo no me sentía completo, o sea... Lo estás haciendo bien, lo que estás haciendo, y le está ayudando a la gente, y la gente puede trabajar con eso. Y fue como que mi manera de hacerles un pequeño homenaje, ese disco. Estoy tocando, dije, el evento está saliendo de lo mejor. Voces de vida, historias reales. Amigos, almas y seres que me escuchan, bienvenidos a esto que es Voces de Vida, Historias Reales. El día de hoy vamos a contar con un episodio de lo más top, ya que toda esta temporada ha sido con grandes invitados. Venimos del episodio pasado con Leonardo León, un físico-culturista internacional que desde Chile nos dio una entrevista y nos habló del mundo del físico-culturismo desde una visión, un enfoque de otro país. Así que este episodio no se va a quedar atrás. Vamos a contar con la presencia de un maestro del bel canto. Desde Guadalajara nació una voz capaz de elevarse sobre el silencio. Mazatlán lo adoptó y el mundo clásico lo reconoce. Adrián Guízar no solo canta, nació entre artistas, creció con el canto, el trombón, la sinfonía. Profesor, coach vocal, contratenor con presencia imponente y con apenas 25 años, ya ha llenado escenarios en Guatemala, en Bellas Artes, en el Teatro Degollado. Él domina el bel canto, toca con orquestas, guía voces jóvenes, enseña pasión. Su escuela de canto vibra con talento, ensayo tras ensayo. Hoy vas a escuchar más que su voz, vas a escuchar entrega, arte que suena, una historia que canta lo que muchos sueñan hacer. Bienvenido a Voces de Vida, Historias Reales, Adrián Guízar, virtuoso maestro, esperanza hecha sonido. La voz que transforma el silencio en música. Adrián, bienvenido a Voces de Vida. Muchas gracias por estar hoy aquí. No, al contrario, muchas gracias, Dani, muchas gracias a todo tu auditorio, gracias por tomarme en cuenta para esta entrevista. La verdad es que para mí es un honor compartir con ustedes. Lo mucho, lo poco, lo que yo pueda compartirles, estoy contento desde el corazón para pues estar aquí esta noche. Estoy muy feliz también pues saber que hay personas como tú que tienen este proyecto, de saber que hay personas interesadas en mostrar lo que hay en México, y porque no es poco todo lo que se está haciendo, todo el esfuerzo que se hace día con día con mexicanos como tú, como yo, que estamos tratando de dar nuestro máximo a diario, y pues eso es muy admirable de tu parte. Entonces pues claro que es un honor yo estar aquí contigo. Muchas gracias, Adrián. Y bueno, pues ¿te parece si le empezamos a dar eco a tu voz? Cuéntame, ¿cuántos años tienes y de dónde eres? Muy bien, mira, Dani, yo soy de Guadalajara, Jalisco, yo nací allá. La mayoría de mi familia es de Sinaloa, pero pues cuando se fueron a vivir a Guadalajara, nací yo y ahí se establecieron. Yo tengo actualmente 25 años. Pues soy de octubre, soy Libra.
Ah, mira, casi somos tocayos de signo zodiacal. Yo también soy Libra. Mira. Ah, genial. Entonces eres tapatío. Sí, pues mira, soy tapatío, claro que sí, orgullosamente tapatío, como dirían por ahí, jalisquillo o tortahogadense, jericayense. Ok. Tense. Perfecto. Y hace 25 años que llegas a este mundo, mi buen Adrián, cuéntame, ¿cómo está integrada tu familia? Me refiero, ¿tienes hermanos, mamá y papá? ¿Cómo está tu onda familiar? Sí, te platico. Mira, nosotros crecimos siempre en la casa materna con nuestros abuelos y soy el último de una familia que se compone pues de abuelitos, mi madre, y mis hermanos, que son pues una hermana más grande que yo por casi 20 años, y tengo el hermano que sigue de mí, tiene 7, 8 años aproximadamente de diferencia, entonces me tocó ser el pilón, el niño, pues no voy a decirte el más consentido, pero sí el más independiente, porque claro, mis hermanos ya estaban en otra etapa de sus vidas y a mí me tocó pues estar buscando desde pequeño qué es lo que yo quería hacer, qué es lo que me gustaba, mis inquietudes, y siempre estuve acompañado y de la mano de mi abuelito, mi mamá claramente orgullosamente una mujer trabajadora, y mis abuelitos la ayudaban mucho a cuidarnos a nosotros. Entonces fíjate que uno de mis pilares más grandes ha sido mi abuelito. Entonces mi abuelito también tiene toda esta alma bohemia, es escultor, es escritor y tal, y pues lo tomo como mi padre, ¿no? Entonces yo no tuve tanto esta oportunidad de convivir con mis hermanos porque ya eran adolescentes, pero yo desde pequeño tuve pues el apoyo, claro, de mi abuelito, que gracias a él sinceramente estoy en esto del arte. Y entonces, sin serlo, tuviste una vida de hijo único prácticamente, ¿no? Una infancia. Sí, una infancia, me tocó vivir mi infancia, pues, no tanto en las calles como de fiesta, o en las calles me refiero de estar con los amigos ahí cotorreando, ¿verdad? Sino que me tocó, pues claro, como era el más chiquito, y me tocó tener un acercamiento muy padre con mi abuelito, que todavía sigue jugando fútbol a sus 83 años, me parece. Sí, pues claro que sí me pusieron una atención en saber cuáles eran mis inquietudes, qué era lo que yo quería hacer o no hacer, y fue entonces que mi abuelito, me preguntó en algún momento si quería dedicarme al arte. Yo vengo de familia de artistas, pero artistas plásticos. Eso significa que son escultores, que trabajan con materiales de barro, de tierra, de metal, como el bronce, fundición, plastilina, cera, moldes, todo, ¿no? Desde chiquito inclusive me tocaba acompañar a mi mamá a su trabajo, que era el taller de escultura, y yo me acuerdo de anécdotas en donde me ponían yeso en todo el cuerpo para hacer los moldes de algunos monitos que tenía que hacer o algo respecto, y ahí me tenían como unas 5 horas en la misma posición con yeso y vendas en todo el cuerpo. Entonces era muy divertido, pero creo que por eso, porque yo tuve un acercamiento muy, muy temprano al arte, a los talleres de pintura de mis padrinos, de familiares, de amigos, de mi familia, creo que tengo muy arraigado esa historia artística, ¿no? En mí. Ok. ¿Me puedes compartir cuál es el primer recuerdo que tienes de tu infancia, el más antiguo que tengas? Ay, Dios. Yo creo que es cuando mi abuelita me sentó en sus piernas frente a un piano que teníamos, un piano de pared, y me empezó así a tocar mis deditos y me decía, mira, este es do, este es re, este es mi, y me acuerdo que yo estaba ahí con mi abuelita, que, mira, te platico, mi abuelita le dio Alzheimer. Entonces, yo creo que es lo que más me acuerdo, yo me imagino por el impacto que es, porque duró tantos años con Alzheimer, que lo que a mí me tocó de pequeño vivir con mi abuelita y convivir fue que me enseñara a tocar piano, o sea, que me enseñara a decir dedito por dedito antes de que su enfermedad pues avanzara más. Entonces yo creo que ese es el recuerdo más pues antiguo que tengo sobre mí. Y sobre todo en la vida artística, ¿no? Porque como te platico, yo vengo de una familia de artistas, entonces nunca he concebido la vida sin arte. Y no me acuerdo de algo que no haya arte en mi casa, ¿no? Hasta travesuras que he hecho de romperle proyectos a mi mamá.
Entonces eras traviesillo de chiquito. Sí, la verdad, pues como todo niño me tocó mi mamá estar ahí en la sala haciendo alguna esculturita con materiales frágiles y de repente yo estar jugando con una pelota y romperle todo, ¿no? Y entonces me acuerdo, esos son los recuerdos que tengo de que me voy corriendo de que para que no me regañen y me escondí abajo de como una mesa, una cama y yo, Adrián, ¿dónde estás? No, pues enojada mi mamá. Y yo, no estoy. Pero pues nada, atravesar de niño. Oye, y bueno, ¿cómo te considerabas? ¿Como un niño tranquilo, un niño extrovertido? ¿Cómo eras de pequeño? Yo siempre he sido extrovertido, siempre. Pero es interesante porque... y lo hablo con amigos en este momento, en el que digo, ¿cómo es posible que yo sea extrovertido en el escenario? Y en el escenario me siento un pez en el agua. Pero no me pongas a mí en una fiesta con 15 o 20 personas que me siento súper como intimidado, de verdad. Y tengo amigos que no son artistas y me dicen, pero ¿cómo? Sí, o sea, tú eres artista y tú te la vives cantando y presentándote. Y yo, es que hay algo en mí que si bien me considero introvertido en ciertos aspectos y extrovertido en otros, en el escenario soy otra persona y en el escenario soy como un potencial más de lo que en vida tú me ves bajando del escenario y estoy así como, hola, hola, si van en el escenario como tras, ¿no? Todo mío. Entonces no sabría decirte, pero sí, siempre he sido un niño extrovertido en ciertos aspectos, extrovertido en lo que a mí me ha gustado, que es la música, en los ensayos, en los ensambles, en las clases, pero fuera de eso, muy tranquilo, muy tranquilo, la verdad. Sí. Entonces tú desde muy pequeño con este contacto y esta familia que tocó tan artística, por así decirlo, no tuviste como que luchar como muchos artistas con el tabú de que si eres artista te vas a morir de hambre, no te metas al arte porque es para niñas, con todas estas barreras que la mayoría de artistas luego tiene. Claro, y déjame decirte que a mí me toca al revés. También comentándolo con amigos que han tenido la situación de decir es que yo me dedico al arte y mi familia no me echó la mano, me dijeron que por qué no fui maestro, abogado, licenciado, doctor, como toda la línea artística, perdón, la línea profesional de mi familia, pues a mí me toca lo mismo, créanme, no es peor que esa situación, porque créeme que muchas veces en la vida pues claro, yo he sido una persona como muy aventada. Entonces, aunque yo sea artista, siempre me ha gustado saber del mundo fuera del arte. Entonces, me he visto en situaciones en donde a veces he trabajado de otras cosas que no necesariamente son del arte. Y no, hombre, la desheredada de mi familia. ¿Cómo es posible que no te vayas a dedicar? ¿Por qué estás perdiendo el tiempo en eso? Y yo, pues, mi argumento, pues, es que quiero aprender, quiero ver otras cosas, otro estilo de vida, otros pensamientos, Claro, ¿no? O sea, esas ganas de saber más allá. Y entonces, siempre que algo así ha pasado en algunas partes de mi vida, que yo me he interesado por otros aspectos no artísticos, pues mi abuelito da el grito en el cielo, ¿cómo es posible? ¿Por qué desperdicias ese don y este tiempo? Casi todo lo invertido en tu educación. Pero no, fíjate, o sea, yo te lo platico de esta forma porque te quiero también platicar esto, que como artistas no dejamos de ser humanos. No podemos dejar de lado el ser un ser humano a ser un ser artista. Entonces, todo lo que te sume y te complemente como ser humano va a sumar para tu artista. Entonces, muchas veces tenemos como ese conflicto, ¿no? De saber, solo me dedico al arte y este es mi mundo y tal, pero pues el mundo va más allá. Y es algo que tú puedes después abordarlo en el arte y dar un mensaje por aquellos que no pueden. Entonces, yo siempre he sido así, siempre me ha gustado hasta si yo pongo un puesto de frappés afuera de mi casa o algo, o sea, he sido muy así siempre, pero porque me gusta acercarme a las personas a entender algunas partes de estas situaciones de vida y entonces cómo yo los puedo transformar, cómo yo los puedo hablar, cómo yo los puedo integrar en lo que yo hago personalmente. Bien. Sí, así es. Oye, y cuando empezaste a incursionar ya en este mundo, ¿qué fue tu primer contacto con el arte, el primer curso que tomaste? ¿Luego fue el canto o estuviste explorando en otras áreas?
Mira, te platico que mi primer curso fue en una academia de artes allá en Guadalajara, en donde me metieron a un curso de verano. Entonces yo sí enfatizo la importancia de los cursos artísticos de verano porque no sabemos la importancia que va a hacer que esa semillita se plante en un niño, una niña. Por eso yo mi primer acercamiento al arte personal, ya yo en el campo, digamos, sí fue en un curso de verano en donde nos dieron canto, nos dieron teatro, música, nos dieron danza, nos dieron muchas actividades. Y la verdad es que fue la primera vez que dije, de aquí soy. No sé qué quiera ser actor, bailarín, lo que sea, pero de aquí soy. Y sentía que yo estaba en mi zona. Y a partir de ahí fue cuando ya me empezaron a preguntar qué me gustaba, qué no, qué sí, qué tal. Y pues mira, yo siempre de chiquito jugaba a cantar con el control que era un micrófono. Siempre jugaba a cantar y cantaba canciones con el micrófono como control de la televisión, así. Ok, entonces siempre estuvo como que muy claro que era la música, tu voz. ¿Y en casa te decían que cantar? Fíjate, no. En mi casa no, 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 no. Y eso fue algo muy interesante porque pues nunca me dijeron algo como que cantas bien o tienes facilidad para cantar. De hecho, siempre me decían, no, 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 tú desafinado, porque claro, artistas, ¿no? Muy exigentes, muy... Pero yo era un niño jugando, ¿no? Pero no, 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 desafinación, esto, lo otro. Y de repente era, es que cantas como niña, es que cantas como niña, es que cantas como niña. Y yo, pues es que no puedo cantar de otra forma, ¿no? Y eso fue ahí cuando empecé a decir, pues, ¿por qué mi voz es tan particular? A ver, yo intentaba cantar de otras formas, pero no lo entendía en ese momento porque pues estábamos hablando que yo tenía en ese entonces como 7, 6 años. Claro que un niño va a cantar como niña, va a cantar con una voz clara, ¿no? Pero bueno, no sé, mi familia ahí tenía sus ideas. Yo creo que me querían ver cantando como Pavarotti a los 6, 7. Sí. ¿Qué Sí, tiempo así estuviste es. en Guadalajara? Mira, yo viví toda mi vida en Guadalajara y a partir de los 16, 17 años que empecé a moverme, a hacer cursos, a ir a tomar cursos, a ir a hacer conciertos, giras y tal, porque bueno, yo creo que hay una parte de mi vida que no te he contado, Claro. quizás te cuento, porque nadie me había preguntado y te va a sorprender. Yo no inicié en el canto ¿En como serio? tal. Yo inicié como No instrumentista. manches, Yo era instrumentista de orquesta. ¿en serio? ¿Y por qué Así te es. decidiste? Porque cuando a mí mi abuelo, sí, mira, yo dije, o quiero ser cantante o violinista desde pequeño. Entonces mi abuelo ve en un anuncio del periódico que se iba a abrir una escuela de gobierno, una escuela municipal, en donde nos iban a dar clases con una cuota mínima. Era un programa de gobierno que estoy muy agradecido. Gracias a esa oportunidad, pues estoy donde estoy. Y estamos aquí tú y yo, ¿verdad? Platicando de esto. Fue una oportunidad en donde tú entrabas a esta escuela y te prestaban los instrumentos y tú podías seguir cantando, tocando algún instrumento y puede pertenecer a una orquesta. Entonces yo entré ahí con la mentalidad de ser violinista. Y en cuanto me meto a la escuela, pues me hacen mi prueba de aptitudes. Yo estoy hablando de los 8 años, yo creo, 9 por ahí. Y entonces me hacen la prueba de aptitudes y me dicen, pues que claro, entré, pero que no hay instrumentos disponibles para mí. No había violines. Que cómo le hacía. Y en eso iba llegando el maestro Bonifacio, que era entonces el principal trombonista de la Orquesta Filarmónica de Jalisco, ahí en el Teatro de Gollado, y va llegando y maestro Boni, venga, escucha a este muchacho, y ya, pues tal, no, que se meta a trombón, claro, y yo, pues el trombón, ¿qué es el trombón? Y yo, el trombón, decía, y yo, pues, ¿qué es eso? Yo, bueno, le dije, pero yo quería violín, y me dijeron, bueno, métete a trombón y en cuanto se desocupe un violín, te vas a violín. Y pues yo empecé en mi clase de trombón y que hazle así, que sopla así, que vibra los labios así, pues yo dije, bueno, y yo estaba ahí con un instrumento que ni siquiera yo alcanzaba a levantar porque estaba muy pesado, estaba muy largo, yo no lo alcanzaba ni todas sus posiciones. Y entonces, pues ahí empecé y le agarré el gusto y me gustó mucho el trombón. Entonces, yo desde los 9 años que estuve en esa escuela hasta los 17 años, mi formación fue de carácter música vocal en cuestión coral,
pero música de instrumentista ejecutante enfocado a la orquesta. Entonces, pues de ahí yo toqué con muchas orquestas aquí en México, entre ellas con la Universidad de San Luis Potosí, estuve también en cursos con la Universidad de Guanajuato, fui trombonista en la Orquesta Sinfónica Infantil de México en el 2016, también estuvimos ahí con la batuta del maestro Fernando Islas. Entonces, pues hice muchas cosas desde los 9, 8 años hasta los 17 con mi Fue trombón. Ya no te pasaste al violín. Ah, sí, ya después me dijeron que si me quería meter al violín y yo, ay, no, ¿qué es esto? No, gracias. Yo ya me sentía muy feliz con mi trombón, la verdad. Pero hasta ese momento yo no pensaba que me iba a dedicar al canto. Yo seguía con mi formación coral, vocal, cantando como contratenor, porque mi voz nunca me había cambiado y pues allí yo estaba. Pero claro, estaba haciendo muchas cosas con muchas orquestas, con orquestas de jazz también, y bueno, tal. Llega un momento en el que me encuentro que regresando de una gira, pues yo ya tenía unos problemas dentales en donde no me dejaban poner la boquilla y soplar. Entonces me tuve que poner pues brack. Sí. Y nosotros como instrumentistas siempre dijimos que nuestra intención era cantar con el instrumento. Y dije, bueno, mientras no puedo tanto tocar el instrumento, me voy a meter a clases de canto ya bien enfocada en una técnica personal, no tanto como corista, sino solista, y entender cómo piensan los cantantes de ópera y aplicarlo a mi instrumento. Y puedes creer que ahí me quedé y ya no quise regresar al instrumento. Pobre trombón. Mis maestros estaban gritos en el cielo. Sí, ¿cómo no? Claro, decían, es que si tú ya tienes una historia aquí en el instrumento, tú puedes hacer, te queda mucha carrera por delante, ¿cómo es posible? Yo, pues, me gusta cantar. Y entonces yo me empecé a meter mucho en el ambiente artístico, pero ya de la ópera, y descubrí que para ser cantante de ópera debes ser actor, debes bailar, debes saber de idiomas, debes saber de historia, debes saber de muchas cosas que no solamente es Para cantar. O sea, tienes que saber historia de la pieza, de la situación social, de que se hizo la obra, qué quería decir. O sea, es un mundo la ópera. Entonces, claro que me cautivó porque yo, como te dije hace un momento, soy muy que me quiero comer el mundo y saber de todo. Entonces me cautivó muchísimo y ahí me quedé. O sea, yo ya dije, instrumento, gracias, sigo tocando y cantando. Pero mi enfoque ahora va a ser la ópera en sí. Y ahí empecé con clases de teatro, como te platicaba, de danza, de idiomas y pues de todo, hasta de piano, ya como más enfocado a acompañarme a mí mis obras. Oh, sí, Y mucha historia, muchas cosas. uy, genial. Bueno, hablando un poquito del trombón, ¿qué es lo difícil de tocar de este instrumento? Mira, lo más difícil de tocar un instrumento es tener la noción de cómo interpretas una melodía sin la necesidad de una letra. Eso es lo más difícil de tocar un instrumento. El poder meramente energéticamente transmitir una idea y una energía hacia un público que no te está entendiendo de letras, porque claro, no puedes hablar con un violín con letra. Pero cómo lo haces con la melodía, con el fraseo, con todo lo que tiene que ver con energía, es como impresionante, porque todo lo que tú tienes dentro lo tienes que mandar al instrumento para que se refleje hacia el público. Y eso es bien padre, es bien interesante, y yo admiro muchísimo a los instrumentistas, y gracias a eso yo creo que tengo mucho background cuando canté, porque yo dije, es que tanto tiempo vamos a decirlo entre comillas, me limitó un instrumento a interpretar, que busqué la forma de lo que yo estaba buscando decir con palabras, decirlo con el instrumento. Y lo logré. Ahora que tengo las palabras para poder expresarlo, era como ¡fua! ¿No? Imagínate. Entonces yo creo que lo más complicado de tocar un instrumento es eso, es llegar al punto en el que el instrumento se vuelve palabra, que aunque no la escuches, sepas lo que está
está diciendo ese instrumento, ese violín, ese trombón, ese corno, todo. Eso es lo más complejo. Ok. Y empiezas a tomar tus clases de canto. ¿Qué fue lo que te enamoró? Que te hizo dejar el trombón. Mira, yo comencé con mis clases de canto y de repente yo le digo a mi maestro, bueno, yo estoy aquí no porque quiera ser cantante, yo ya canto porque llevo esta formación, pero yo no estoy buscando hacer carrera del canto, yo lo que estoy buscando es que esto me ayude a mi instrumento, a cantar mejor con mi instrumento, entender fraseos, entender respiración, entender todo esto que me va a ayudar a mí. Entonces me dijo, ok, pues vamos a empezar a vocalizarte. Pues yo comienzo ahí la vocalización y le digo, maestro, pues fíjese que yo siempre jugué a cantar como María Callas o como Cecilia Bartoli. Y me dice, ¿cómo? Yo sí, siempre en mi casa estaba. Y me dice, ¿qué? A ver, y me empieza a vocalizar y de repente me lleva hasta un do sobreagudo, re sobreagudo, mi tal, y yo como si nada. Y como si nada, como si nada. Me dice, no, pues Adrián, o sea, te tengo que decir que tu rango corresponde al rango de un contratenor sopranista. Entonces, sinceramente, si tú quisieras que yo te practicara la voz y que te la formara como barítono o tenor, descubrir que eres, cuando ya sabes tú que eres algo, vete por esa línea. Y de hecho, lo que me alentó fue que mis maestros de canto me dijeron, Adrián, te aseguro que si sigues aquí por la línea del canto, el trombón no te va a hacer falta. Entonces yo dije, ¿cómo? O sea, me fue como un shock, como, ¿qué? ¿En serio? O sea, ¿cómo? Y dice, sí, porque bueno, contratenores hay muy pocos, la música de contratenor es muy bonita, hay muchas oportunidades de abordar música muy bella. Entonces, dale, adelante, si tú gustas, te apoyamos. Y yo le dije, mira, maestro, usted es el experto, yo me dejo fluir y usted me va a decir lo que tenga que decirme. Entonces, pues yo siempre he sido muy consciente y muy, se puede decir, respetuoso con el conocimiento. Entonces, yo con todos mis maestros es claro, adelante, yo dispuesto, yo adelante, todo oídos y vamos para adelante, ¿no? Y estudiando canto, me gustó tanto y me enamoré tanto de la manera en la que mis maestros me enseñaron desde un principio, que a mí me empezó a interesar la pedagogía. La pedagogía vocal, dije, wow, es un mundo. Porque yo ya a los 14 años, déjame decirte, que me aventaban a darle clase a mis compañeros de la escuela. A mí ya me aventaban a darle clases de trombón a mis compañeros de la orquesta y tal, o de seccionales de metales y tal, que me gustó buscar la manera de lo que yo sabía, buscar la manera de explicarlo. O sea, desde chiquito me gustó explicar las cosas así, porque pues me aventaron, ¿no? Entonces dije, bueno, va. Entonces cuando empiezo con mis maestros de canto y empiezo a entender cómo me lo explicaba de una forma tan padre, una forma tan tangible, la fisionomía, la forma en la que tenías que hacer una cosa y respondía con otra, o sea, fue tan padre que yo dije, wow, yo quiero saber cómo este maestro enseña para yo poder también en algún momento, si necesito transferir información, tener las herramientas. Y fue en la universidad donde aprendí la materia de pedagogía. Entonces, en la materia de pedagogía la conjunté con la pedagogía de mis maestros y era muy interesante porque fíjate que en el taller de ópera en Guadalajara nos ponían, y es algo que yo aplico con todos mis alumnos, fíjate, nos ponían a todos a escuchar las clases de nuestros compañeros. Entonces yo me la pasaba, te lo prometo, días enteros escuchando mi clase en grabaciones de lo que hacía bien o lo que hacía mal, para entender con grabación lo que había hecho en mi clase. Y me quedaba horas, casi todos los días me quedaba horas extra, unas 5, yo creo, escuchando la clase de los tenores
y cómo los maestros le enseñaban a los tenores, a diferencia de cómo le enseñaban a las mezzos, a diferencia de cómo le enseñaban a los barítonos y a diferencia de cómo le enseñaban a las sopranos. Entonces, y un tenor diferente que un tenor lírico, que un tenor dramático, que una soprano lírica, que una soprano dramática, que un espinto, que una coloratura, que entonces, o sea, imagínate, yo estaba fascinado y yo lo que hacía era eso, claro, o sea, yo aprovechaba los días que tenía libre de la universidad o me iba de la universidad a hacer mi tarea mientras escuchaba las clases de mis compañeros y de repente veías también a compañeros míos escuchando mi clase y de repente todos juntos. Y eso fue algo que yo creo que marcó una etapa muy bella en mi vida, porque imagínate que solo aprendas de ti y que te den la oportunidad de aprender de los demás. Y es algo que yo siempre aplico en mi escuelita aquí en Mazatlán. Yo estoy contento cuando veo a todos mis alumnos aquí desparramados en las sillas escuchando la clase de algún compañero o que, oye, pues voy a ir a escuchar a tal, oye, puedo ir a tal. Claro que sí, adelante, bienvenido, porque es tan interesante como con el ejemplo del otro o cómo aborda la voz un barítono diferente a un tenor o diferente a una soprano, tú puedes entender también qué debes hacer en tu propio instrumento. Entonces, es una experiencia muy bella, te lo digo, el ser maestro, porque compartes, edificas y además tú aprendes de los mismos alumnos lo que te están enseñando. No sé si me desvío un poco del tema, pero esto me emociona un montón platicar acerca de mis inicios de la ópera. Ok, oye, y platícame de tu primer concierto con el trombón y tu primer concierto ya cantando. ¿Cómo viviste estas experiencias y cuáles son las principales diferencias que viviste? Va, perfecto, te platico, qué buena pregunta. Mi primer concierto con el trombón fue en el Teatro Degollado. Debuté ahí a los 11, 12 años, con la orquesta de la orquesta de la Secretaría de Educación Pública, la División Jalisco. Entonces teníamos una orquesta ahí donde nos enseñaban a tocar, a hacer música de cámara, obras, claro que todo el mundo debe saber, como el Guapango de Moncayo, ¿no? El Danzón, dos de Arturo Márquez. Y entonces teníamos nuestro gran debut con un coro monumental acompañándolo, también con Carmina Burana, y estábamos, o sea, éramos de todas las edades, muchachos entre 12, 9 hasta 15, 17. Estábamos muy contentos de esta pues gran revelación de nosotros, ¿no? Y me tocó ser el principal de sección en ese concierto, me tocó ser el principal, y me acuerdo que ya era la primera vez que ya estaba yo en un escenario tan grande como lo que es el Teatro Degollado, y yo iba a participar con varios ensambles de la orquesta, que el Big Band, que esto, que lo otro, y me ha encantado desde siempre sentir que estoy ahí, en el escenario, el color, las luces, el color de las sillas cuando se alcanzan a notar, cómo suena la madera, todo eso a mí, o sea, creo que fue una experiencia tan padre que no me dio miedo el hecho de cuando fue mi primer concierto como cantante, porque yo ya tenía esas ganas y yo ya tenía mucha experiencia en escenarios que decía, es que yo quiero ser, o sea, no quiero ser el trombón uno allá atrás en la fila tal antes de los timbales. O sea, yo ya quería ser yo ahí en el escenario y cuando me tocó mi primer concierto, fíjate que mis maestros siempre han sido de la idea y yo adopté esa idea también de que no debes esperar estar listo para hacerlo. No debes esperar, porque si tú esperas estar listo, jamás va a llegar el día en el que te sientas realmente listo, porque el artista, y en este caso ellos me decían, el cantante, se hace en el escenario. Una María Callas no se hizo en clase, se hizo en las presentaciones. Entonces a mí mis maestros siempre me alentaron, aunque a mis principios, te lo prometo que no sonaba nada bien, o sea, ya pues como corista, como sea, entre bola, pero como solista, no hombre, no, unos conciertos que tú dices, ¿qué? Porque fíjate que cambiar de un instrumento a una voz es muy complicado y nadie te lo explica. Y yo te voy a decir cómo cambiar de instrumento a cantar sin morir en el intento.
Es que mira, muchas veces nosotros instrumentistas estamos tan enfocados en que la guitarra vemos el traste, el rasgueo y vemos las posiciones, el violín también, el trombón, las posiciones, todo está externo a ti. Entonces, cuando yo empecé a cantar ya bien como solista, yo decía, bueno, ¿y aquí dónde le hallo la posición? ¿Dónde le pico? ¿Dónde? Ajá, porque es algo tan interesante que no tengas de dónde pensar que aquí es re, que aquí es sol, más que tu oído. Y lo que te acuerdas es que sentiste que ya era re y entonces acomodas la posición y ahí, y entonces no pifeas al iniciar la canción, el aria, no sé. Y, y entonces fíjate que era bien difícil para mí los primeros conciertos, porque me daba unos nervios la primera nota de cada canción y yo, ¿cuál? ¿Y cómo le aprieto, cómo le suelto, cómo le todo? Porque claro, en un instrumento ahí ya tienes preparada la posición, ¿no? ¿Sí? Pero acá, entonces fue un proceso muy difícil el adaptarme entre ser instrumentista a ser cantante y empezar a sentir esos posiciones, esos rasgueos, esos, vamos a decir, esos pistones dentro de mí y entender en dónde se estaba posicionando y hacer que mi oído me estuviera diciendo cuánto subir, cuánto bajar, cuánto mover. A veces son movimientos minúsculos que hacen un sonido diferente, impresionante. Entonces, me costó bastantes años, pero eso alentado de que mis maestros siempre me dijeron que lo que yo estudiara en ese momento de la vida y lo presentara en un concierto no iba a estar resuelto hasta dentro de otro año, así que ni me preocupara, que simplemente lo hiciera, me dio muchísima seguridad, muchísima. Entonces, claro, mis primeros inicios en la ópera fueron en museos pequeños, teatros pequeños de la ciudad, siempre acompañado de mis compañeros, por ejemplo, una canción uno, otro, así recitales en conjunto, hasta que yo me independicé, se me deschaveté y dije, ahora yo quiero yo solo, ahora yo solo. Y pues empecé a hacer recitales tocando y cantando, mitad trombonista, mitad cantante, te lo prometo. En Guadalajara yo fui como, hombre está loco. Y yo no me di a yo no decía o sea, ni entendía la dimensión de lo que yo estaba haciendo de montar recitales como instrumentista y como cantante en la mitad. ¡Ay, no! Pero todo esto te ha hecho ser el artista que eres hoy en día. Sí, claro, y además el que aspiro ser, porque siempre estamos creciendo y siempre estamos descubriendo cosas, ¿no? Entonces, fíjate que muchas personas en el medio artístico, y me incluyo, en algún momento damos por sentado cosas que siempre vamos a tener tal voz, que siempre vamos a esto, lo otro, o que siempre vamos a ser instrumentistas, o que siempre vamos, pues no sabemos, la vida te va llevando donde debes estar y no puedes luchar contra ella. Y yo siempre he dicho algo. Este estrés que nosotros como jóvenes tenemos, que decía, si no llego a tal edad a la escala de Milán, no, yo ya no me voy a dedicar a esto. Si no llego a tal edad a estar en tal lugar, yo ya no, no, tranquilícense, porque la vida te va a poner en el lugar donde debes estar siempre y cuando estés día con día dando el 100%. Claro. Una motivación que yo siempre encuentro en el canto es ponerme metas a corto plazo. Por ejemplo, un recital, un concierto, una masterclass, mis clases personales de canto semanal, para mí es una motivación de sentir que semana con semana debo estar mejor, debo estar mejor. ¿Por qué? No lo sé. Capaz mañana me hablan de un teatro súper importante, capaz en un año, capaz en 3, no sabemos, pero yo debo estar preparado para el momento en el que aparezca esa oportunidad. Si no es que yo la hago, mi propia oportunidad, y entonces voy y tocamos puertas y bueno, este soy yo. ¿Qué me pueden ofrecer y qué puedo ofrecer yo? Pero hay que estar preparado y no con la esperanza de que en algún día va a llegar por arte de magia y pues nada, me siento a esperar en vez de ponerte a trabajar y ponerte a estar preparándote para que en cuanto te toque, decir, aquí estoy. Y estoy listo. Por supuesto. Oye, Adrián, ¿y en algún momento de tu carrera tuviste como la incertidumbre de dejarlo por algún motivo? ¿Sentiste mal? O decir, ay, ya, con permiso, voy a hacer chet. Claro. Ajá, muchas. O sea, si yo te dijera, yo creo que cada año llega ese día. ¿Por qué? ¿Por qué te pasa esto? Pero
No, fíjate que es algo muy interesante entre nosotros, que todos mis compañeros de canto y de teatro y de instrumentos también lo hablamos y decimos, es que siempre llega un momento no en el año, vamos a decirlo, pero llega una temporada de nuestra vida en que decimos, lo estaremos haciendo para un fin o porque a veces vemos y sí tenemos la presión de nuestros compañeros que ya se egresaron de derecho y ya se juntaron sus créditos de Infonavit y ya tienen su casa y de repente esas presiones externas de ver compañeros o amigos o familiares que están trabajando en algo que no es en el arte y dijeras, bueno, no sé, porque mira, fíjate, nosotros como artistas a veces hasta la misma cantidad que juntamos para una casa que pudiéramos tener, la aplicamos a nuestros estudios, a nuestros viajes, a nuestras audiciones, o sea, realmente nuestro enfoque va más allá. Pero a veces cuando nos ponemos a dimensionar en cuánto le invertimos en el arte, en nuestros sueños y cuánto le invierten otros en un patrimonio y decimos que es proporcional, a veces sí nos da el shock, ¿no? Es como, ¡qué impresión! Pero no es porque no podamos, simplemente porque a veces sí nos llega ese sentimiento de decir, bueno, qué impresionante cuánto dinero le he metido a esto, que claro me hace feliz, pero luego hay personas que ves que le meten el mismo dinero y ya tienen pues su casita, ¿no? Y luego decimos como, bueno, el arte es muy de que no sabemos qué pueda pasar mañana, si otra pandemia, otra situación, todo va evolucionando, entonces esa incertidumbre nos tiene y no solo a los artistas, ahorita el caso es la pregunta, pero pues tengo muchos amigos que también en otras áreas profesionales tienen la misma incertidumbre, ¿no? Entonces el hecho aquí es que cuando te llega ese momento como de que te caes un poquito de tu nube romántica del arte y dices, bueno, a ver, estoy a punto de cumplir 30, 40, 50, 60, no sé, años y bueno, tengo que empezar a prepararme a ver si voy a llegar a una edad para tener un buen ahorro, un buen esto, un buen otro, y luego pues también tenemos amigos, amigas que de repente pues ya tienen familia, ¿no? Y es como seguir su carrera también apoyando a su familia y apoyando su propia carrera y tenemos amigos también que de repente, tienen que conseguir trabajos extra fuera del arte para poder solventar el arte y su sueño. Entonces yo creo que todas esas situaciones nos pasan por la mente que nos hacen decir, ok, mejor desisto, ok, mejor ya no le sigo, ya no le invierto, ya lo doy por sentado y me pongo vamos a decir, a facturar, dirá Shakira, ¿no? Pero, pero yo creo que simplemente son momentos en donde en nuestra vida nos ponemos a replantear cosas y sí nos da un pequeño bajón de realidad, pero mira, son los momentos en donde más te das cuenta que el arte nunca se va de ti. Porque de verdad, yo he pensado así de que, ¿y si soy bueno en chef? ¿Y si capaz soy buen chef también? O sea, me digo, ¿y si soy multitalentoso y tengo talentos en otras cosas que no he descubierto? Pero luego te das cuenta que lo que quieres realmente es lo que te llena. Y aunque estés haciendo otra cosa de tu vida, no te sientes con esa sensación de descansar y acostarte en tu cama y decir, el día valió la pena, ¿sabes? Eso creo que es el mayor regalo, decir, el día valió la pena. Entonces en el arte, cuando el arte te llama, ni aunque te quites. Y creo que esa depresión de cuando no estás haciendo arte, te llega y llega muy duro, porque dices, ahí sí dices, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Porque pues capaz no sé, capaz todavía no tenga mi casa propia, pero al menos estoy haciendo arte. Y cuando no estás haciendo ni arte y solamente estás trabajando en un trabajo que te deja dinero para pagarte una renta, pues ahí sí llega la depresión y ahí sí dices, no, 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 no. Entonces, fíjate que sí, no, yo he intentado dejar el arte muchas veces por situaciones, por ejemplo, como pensar, y si soy multitalentoso y hasta eh, puedo ser, vamos a decir, boxeador profesional, no lo sé, pero no, nunca he podido dejarlo porque siempre hay algo ahí que te dice, regresa, regresa, ¿para dónde vas? Regresa, regresa, ¿para dónde? Algo. Este es tu destino y este es tu camino. No
sabremos decirte en dónde vas a terminar o cantando o dando clases o haciendo o creando o algo, pero este es tu camino. Y eso es bien importante. Quiero decirte también que yo hablando con mi maestra actualmente es Cristina Gallardo Domas, es una exponente de la ópera y, o sea, es inminente la maestra, es la soprano más importante de Chile y con ella tomo clases, ella actualmente reside en Europa y pues me dice, es que muchos jóvenes artistas pensamos que se nos cierra el mundo si no logramos lo que siempre buscamos ser el solista, buscamos ser el artista del reflector. Pero ser artista y estar dentro del arte también consiste en ser el director de escena, ser el vestuarista, ser esto, o sea, son todo lo que hace el arte en conjunto, también es ser parte de eso, o ser cantante de madrigales, ser cantante de música de cámara, o sea, no necesariamente el solista de la ópera tal, o sea, el arte tiene mucho que ofrecer, pero creo que muchas de esas veces que nosotros dejamos el arte también es porque decimos, o soy esto o no soy nada. Y creo que uno luego va llegando a una edad en la que dice, no, qué equivocado. Es que el arte en sí es porque quieres estar en él, porque quieres ser uno con él, no por capricho de ser o no ser lo que tú quieres ser, sino que la vida te va a llevar a donde tienes que estar si estás preparado. Pero bueno, a ti te ha llevado por grandes escenarios. Por ahí leí que estuviste en Bellas Artes, que has salido del país, has ido hasta Guatemala. Cuéntame todo esto, a ver. Sí, fíjate que debuté en Bellas Artes a los 16 años y no, excelente, sí, la verdad es que yo ya había estado en Bellas Artes antes, pero escuchando a mis maestros, pero cuando me tocó estar en el escenario, estuve justo con la orquesta de Infantil de México, celebrando el 15 aniversario de esta orquesta, pues fue de gala, fue algo impresionante, fue hermoso, pero yo estaba ahí y decía, wow, en algún momento me tocará ser ahora, por ejemplo, en ese momento yo ya cantaba, pero decía, me gustaría ser el solista aquí, ¿no? Me gustaría, entonces de repente la vida me fue llevando y yo tenía sueños, o sea, soñaba con estar cantando en un teatro. Y de repente me llega una llamada de mi buena amiga Esther Santos, que es una vocal coach de Guatemala, y me dice, Adrián, te queremos acá, vente lo más pronto posible, porque te tenemos un concierto solista específicamente para ti, tu debut con la Orquesta Municipal de Quetzaltenango, en un teatro muy importante que es Centenario, del tamaño del Teatro Degollado, solo para ti te estamos esperando acá, en cuanto puedas, márcame. Y yo, ¿cómo? Sí, yo dije, ¿qué? Y entonces yo ya había ido a Guatemala en ese lapso que me dijeron eso, había ido a dar un curso y tal, pero nunca como ser el cantante esperado, pues, por la orquesta, por los maestros. Y entonces, nomás dinos cuál es el repertorio, cuál es tu programa, aquí buscamos en la biblioteca la música y tal. Entonces yo, pues claro, vamos, pues es lo que siempre esperé. Y entonces llego a Guatemala y me muestran el teatro, y de los teatros antiguos, bonitos, donde todo es de madera, los pisos, todo. Enorme, y dije, ¿cómo voy a llenar esto? Yo solo quería la oportunidad y ya me dio, ¿y ahora qué voy a hacer? En ese entonces yo estaba estudiando con un contratenor italiano llamado Angelo Strano, y no, pues hasta mi maestro yo le hacía videollamadas de mis ensayos y todo, y me decía, qué envidia, ya quisiera yo estar cantando ahí, me decía mi maestro, qué envidia, y yo, sí, no, excelente, yo fui muy feliz, hicimos un concierto muy bueno, fue un concierto en donde la gente asombrada en Guatemala de escuchar un contratenor por primera vez desde México, y fíjate algo bien interesante que me encantó, es que terminó el concierto y después de tanto aplauso, nunca me había tocado un concierto así, pero se atrevió la gente desde los palcos a preguntarme cosas. ¿En serio?
O sea, acabó el concierto y la gente no se quería ir. La gente me preguntaba gritándome desde los palcos, ¿cuál es la nota más alta? ¿Esto qué es esto? O sea, la gente estaba impresionada, pero no se quería ir porque quería saber más del contratenor. Entonces, eso a mí me alentó muchísimo a seguir aquí en México diciendo, bueno, es que la música del contratenor se debe escuchar, se debe instruir, se debe educar, porque no sabemos cuántos allá afuera hayan con esta misma voz que necesitan un empujoncito. Y entonces cuando me vengo a vivir a otra ciudad aquí en Mazatlán, empiezo con programas, gracias a la Secretaría de Cultura y a la Secretaría de Turismo, con el gobierno actual, pues pudimos hacer muchísimas actividades. El licenciado en ese entonces de turismo, Ricardo Pitti Velarde, nos dio la oportunidad de crear un proyecto para poder llevar el arte del contratenor a los pueblos mágicos de Sinaloa en edificios como pues templos, iglesias del siglo XVI, XVIII, XIX, y poder llevar la música de contratenor a los pueblos mágicos de Sinaloa. Entonces fue algo tan impresionante porque ahora me tocaba a mí empezar a ser un público. Por más que el público no entendía muy bien qué estaban pasando, yo por concierto y concierto iba y platicaba, y eran conciertos inmersivos en donde yo explicaba, que todavía seguimos con ese proyecto, claro, explicando qué iba a cantar, por qué iba a cantar, qué iba a suceder, qué iban a escuchar en esta nota de tal instrumento, por qué el contratenor, por qué estábamos en esa iglesia en ese momento que escuchando este concierto. O sea, entonces yo empecé con este programa, te lo repito, gracias a la Secretaría de Turismo aquí en Mazatlán, a llevar la música y la voz del contratenor a las comunidades y a los pueblos mágicos. Entonces, pues, eso es lo que a mí me ha tocado, el apoyar, el seguir instruyendo, y desde mi trinchera también como maestro, ¿no? Por supuesto. Háblame un poco, ahorita que dices de esto, explícanos un poco tu voz, tu rango, y qué es un contratenor en simples palabras. Claro, mira, un contratenor es aquella persona masculina que tiene un registro muy alto, es sobre el registro del tenor. Entonces, cada persona tiene una configuración específica de su cuerda vocal y de su aparato fonador. Ya por genética está determinado. Ya vemos personas que hablamos más agudo o más grave. Esto está condicionado por el tamaño de nuestra laringe, también por el tamaño de nuestra cuerda vocal, lo estirado, el grosor, todo esto condiciona tu timbre de voz. Y entonces un contratenor puede ser o creado o puede ser natural. El natural es aquel que ya tiene la cuerda vocal estiradita y entonces nomás habla y está. Pero también un tenor o inclusive un barítono puede alcanzar esas notas, puede alcanzar las notas del contratenor en un falsete. Aquí la diferencia entre un contratenor natural y un contratenor que se fabricó es el poder sostener el rol de una ópera en ese registro. ¿Ya me di a entender? Entonces, cualquiera puede cantar como contratenor, pero aguantar lo que se requiere una ópera completa con ese rol, en esa voz, ahí define cuál es el natural y cuál es el creado que no aguantaría tanto. Entonces, un registro de contratenor puede existir entre sopranista, que es el más agudo, el que es medio, que se le llama como las sopranos, por ejemplo, un contratenor sopranista lírico, o es un poquito más fuerte, más espinto, o puede ser el medio, que es como mezzo soprano, entonces contratenor mezzo soprano, que es lo que encontramos muchísimo en el barroco. Como mi mayor, pues yo soy fan, ¿verdad?, de Franco Fagioli, es para mí el mejor contratenor que existe. Y tenemos los contratenores contralto, que son los que cantan roles de contratenor, pero que son las partes más graves. Y mi registro es contratenor sopranista, entonces yo alcanzo un registro muy alto, pero unos graves un poco reducidos. Así es, esto con el tiempo, claro, con los años se va desarrollando, o también se va acortando o alargando tu registro según vayas
moviéndote pues hormonalmente, claramente, porque los hombres pues tardamos un poco más en desarrollarnos que las mujeres, ¿no? Eso que te iba a decir, ¿no? Esta virtud, como lo dijiste en un principio, pues es de niños. No todos los niños pueden alcanzar tonos muy agudos, pero cuando uno va creciendo se va perdiendo esta capacidad. ¿En algún momento de tu vida has detectado Así es, y que te está pasando esto? mira, te platico cuál es la historia de los contratenores desde sus inicios, que es el castrati. El castrati, lo que pasaba, o los castrati, era que las comunidades en Europa pues eran muy pobres, entonces si encontraban que un niño tuviera una buena voz, necesitaban mantenerla para ver si ese niño tenía la capacidad pues de generar el dinero para su familia cantando, ¿no? Y entonces, pues claro, los castraban para que se quedara con esa voz y no maduraran sus órganos, pues masculinos, vamos a decirlo, y todas estas hormonas, la carga hormona masculina. Pues lo que pasa aquí es que un contratenor, mientras es pequeño, es niño, pues va cantando con esa voz clara. Y cuando crece a cierta edad, pues tiene un cambio hormonal que lo hace que tenga pues más barba o que la voz cambie. Y usualmente pues cambia a una voz de tenor, ¿verdad? Ya en otros casos de barítono. Pero fíjate que yo desde siempre he cantado con esta voz, siempre, y nunca pude tener una voz de pecho, una voz hablada con no agudos. Siempre tuve que irme a ese lugar porque había como un espacio entre mis agudos de tenor y mis agudos de contratenor. Entonces, nunca tuve una gran voz como tenor o barítono. Okay. Y fue que yo veía a mis compañeros de 17, 18, 19, pues ya con una voz establecida, porque ya habían pasado su cambio hormonal. Pero conmigo, fíjate que nunca estuvo hasta apenas. Entonces es como un retraso. Es un retraso aquí como, pues no sé si hormonal, que yo hasta apenas ahorita mismo, 5 años, estoy desarrollando una voz que no había descubierto en mucho tiempo, bueno, nunca. Gracias a que yo creo que estoy teniendo una carga más fuerte de hormonas masculinas, en donde pues estoy teniendo más barba, teniendo unos cambios, en donde mi voz me ha permitido tener un registro que no accedía en voz de pecho, y el registro de contratenor, aunque sigue intacto, ya ese registro empieza a ser absorbido por el registro de tenor. Entonces empieza a haber como un equilibrio. Así es, y es súper interesante porque yo lo hablo con mis maestros y ellos me comentan que hay muchos casos así en donde tenores se vuelven barítonos o que eran barítonos y se vuelven tenores y tal, y siempre por ahí hay un cambio hormonal en donde hay un cambio de voz, y es pasar de un registro a otro es pues algo muy, 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 muy delicado porque hay que hacerlo con mucho cuidado. Porque son sensaciones nuevas, músculos nuevos que intervienen y, bueno, sonoridades diferentes que uno hay que ir acoplando. Pero sí te puedo decir que ahorita estoy emocionado con un descubrimiento que estoy teniendo con mi voz de pecho, que claro, no puedo decir que no soy contratenor o que no me voy a dejar la línea de contratenor, pero estoy en un proceso de autodescubrimiento que, o sea, eso me lleva a querer todavía más el canto, ¿no? Que dices, wow, no sabía que mi cuerpo podía generar estos sonidos. Ahora que crecí, ¿qué me espera a mis 30, mis 35? Porque la voz realmente se empieza a ser madura hasta los 35, cual por ahí ya los cantantes de ópera están consolidados, ¿no? Entonces estoy en ese momento, estoy en un cambio hormonal y estoy buscando sonoridades que jamás había podido encontrar y estoy súper feliz, estoy contento, la verdad estoy con mis maestros encantado, con mi maestra también me dice, es que eres un caso extraño, dices que tú suenas bien arriba, suenas bien abajo, suenas bien en medio, tú tienes ese registro completo que de repente es como, pues es que puede ser todo. Y yo, bueno, pues sí, pero a veces tener tanto en el menú que escoger es difícil decir, ok, esto o lo otro, ¿no? Entonces, claro, esto es un proceso físico, el canto es algo que tú debes saberlo. No puedes acelerar el tiempo. Y tú debes saber también que el canto siempre te va a sorprender porque tu instrumento siempre está modificándose y siempre hay sorpresas. Yo no había tenido un cambio hormonal hasta apenas ahorita, un año de aquí de mis 24 a 25, pero pues sí, eso responde a tu pregunta. Ok.
Mi buen Adrián, ¿te parece si hacemos una pequeña dinámica? Ah, sí, claro. Mira, esta se llama luz y sombra y te voy a pedir que por favor me compartas tu momento de mayor oscuridad, el más triste que sea para ti y el de más luz, el que consideres más feliz. ¿Va? Luz y sombra. Te vas a ir para atrás. El más triste o de oscuridad, si así lo quieres nombrar, es cuando decidí salir de mi zona de confort y salir de mi casa materna a los 17 años, independizarme. Y salí a los 17 años, salí de la casa de mis abuelos y salí sin un solo centavo, sin un solo trabajo. A ver, o sea, yo dije, es que yo necesito saber qué es el mundo real. ¿Qué es el mundo real? Salí y fíjate que empecé, yo pues me entré bien y mal con mi macho, ¿no? O sea, de que yo puedo, porque sabes que yo desde pequeño dije que a los 18 iba a ser independiente. Entonces dije, ya se está acercando la hora, ¿no? Entonces yo salgo de casa de mi abuelo, la casa materna, y te lo prometo, dormí en parques. Te encontré un trabajo como mesero, en un lugar donde yo solo no podía acceder a comida porque era lo que me iban a pagar en el día. O sea, un platillo era lo que te costaba tus 8 horas de trabajo. No. Entonces, o sea, yo llegué a pasar momentos en donde yo veía comida intacta de los bebés o algo así y no comía, entonces era mi oportunidad para comer. O sea, así de duro me la vi. Y todo eso lo hice también por entender un poco cuál era la situación real de las personas, no en mi burbuja artística de una familia donde me iban a apoyar diario siempre. Yo quería saber qué pasaba con la vida real, o sea, con aquellos que no tenían ese privilegio. Entonces, gracias a eso, verdaderamente te puedo decir que sí fue muy triste, sí te puedo decir que me asusté mucho, que yo siempre me prometí no dejar de estudiar, no dejar de prepararme por expedición. Viví en lugares muy feos, muy deplorables, que era lo único que podía pagar en ese entonces en Guadalajara, y seguía estudiando. Y bueno, a partir de ese momento sí fue muy, muy difícil, porque dije, wow, o sea, de verdad que a veces las personas dicen vivir del arte no está tan bien remunerado, pero cuando te vas a entender las jornadas de 8 horas de personas que trabajan en negocios, en lugares donde realmente las condiciones ni las pagas ni nada son dignas, dices, no, o sea, el arte bien establecido y bien enfocado y bien con una estrategia, digamos, empresarial, vamos, si le queremos decir así, wow, o sea, tenemos un privilegio los artistas, pero hay que saberlo ver y hay que saber, como yo pasé esa situación, y así yo me tuve que regresar, claro, a casa de mis papás cuando fue pandemia y que dije, bueno, ya no puedo pagar la renta, porque además me aceptaron en el concurso de canto en ese entonces de Sinaloa, un concurso internacional que se hace en Culiacán. Entonces yo me iba a ir a Culiacán y dije, o pago mi viaje a Culiacán al concurso o sigo pagando renta. Y luego, en ese entonces era antes de pandemia, entonces dije, me regreso a casa de mis papás para, bueno, ya aprendí del mundo, ¿no? Vamos a decir. Ya viví cosas que capaz me arriesgué de más, pero ya las viví. Me voy a Culiacán al concurso de canto, y luego regreso y ya, entonces fue pandemia. Pero yo creo que fue el momento más oscuro, el darme cuenta que realmente el arte también puede ser un privilegio desde donde lo tomes, y que no es cierto aquellas personas que dicen que del arte te vas a morir, porque realmente yo en esa experiencia entendí que del arte me salvó, que del arte comí, porque entonces fue cuando decidí, fíjate, en ese momento en el que yo estaba en lo más bajo de situación
económica, emocional, vivencial, yo dije, prefiero no comer y ahora sí morirme de hambre a que todos mis años de estudio y de experiencia y de trabajo y esfuerzo por el arte no me den dinero. Entonces yo en ese momento tuve un cambio muy grande en mi vida porque yo dije, o gano del arte o me muero de hambre. Y en cuanto yo me puse esas dos condicionantes y dije, o una o la otra, ¿qué prefiero? O ganar del arte sea como sea, o morirme de hambre. Entonces yo empecé a ver el arte con otros ojos y empecé a entender que el arte bien enfocado también puede ser un proyecto de vida y un proyecto de economía y un proyecto de sostén económico de familias, como lo es en muchos casos. Entonces ahí yo me quité la percepción de lo que decían las personas que nos dedican a esto, del arte te mueres del hambre y dije, wow, cuando me fui a vivir en esas situaciones y a trabajar en esos trabajos donde, neta, te lo prometo, imagínate comerte la comida intacta de los bebés, porque era lo único que ibas a poder pagarte, dices, la gente la tiene difícil, la verdad, pero así como artistas y no artistas, uno hay que echarle las ganas y hay que seguir adelante porque no es que la tengas difícil por ser artista, porque también la tiene difícil cualquier persona que no es artista. Entonces en nuestro trabajo es seguir adelante y buscar oportunidades y sobre todo crearlas. Y cuando yo te digo que yo tomé la decisión de o ganar del arte o no ganar nada, fue cuando más proyectos empecé a hacer por mi cuenta. Más empecé a crecer personalmente, más empecé a trabajar por mí mismo y es cuando creé 2 escuelas de canto en Guadalajara. Así. Porque dije, bueno, entonces, sí, yo en Guadalajara entonces hice 2 escuelas de canto. Tenía una en el centro y otra cerca de la central porque tenía alumnos que venían desde Zacatecas. O sea, imagínate. Pero gracias a que tomé la decisión o vivir de lo que me había costado toda mi infancia o no vivir, porque no había opción. Entonces eso me ayudó muchísimo, ser decisivo con lo que yo quería hacer, que era el arte en mi vida. ¿Cómo ves? Esa fue la parte más fuerte. ¿Y la parte de mayor luz? Pues mi parte de mayor luz, yo creo que fue cuando... Fíjate que yo he sido invitado, lo voy a englobar porque no es solo un día. Yo he sido invitado como maestro de canto en muchos lugares y también maestro de cuando era instrumentista en muchos lados de México y de Guatemala justamente. Y yo creo que mi momento de mayor luz es cuando veo a las personas que yo les di una clase y verles los ojos le brillan como a mí me brillaron cuando estaba pequeño en algún momento, gracias a que algo les dije. Gracias a que algo les dije que los alenté o que les enseñé o les abrí la mente para que vieran el arte desde otros ojos y su propio arte, el potencial que cada uno tiene. Entonces yo creo que mi momento de mayor luz es cuando yo he ido a comunidades rurales, te lo prometo, a dar clases y ver niños y niñas y padres de familia que me dicen, Adrián, gracias, o sea, gracias. Gente de Guatemala diciéndome, es que mi hija, a donde quiera que tú estés, va a ir y quiere estudiar contigo y quiere que tú le ayudes a esto. Entonces, o sea, de repente se me hace tan bonito el decir, qué bueno que lo hago con un fin positivo, porque así como las palabras pueden afectar positivamente, también hay muchos maestros que pueden utilizar otras palabras que es un momento inapropiado y puedes hacer que una persona se vaya para abajo. O sea, es un trabajo de mucho cuidado. Entonces yo creo que mi momento de mayor luz es aquellos en donde yo he ido a dar cursos a lugares en donde los recursos son muy limitados o en donde me esperan y doy una cátedra y las personas quedan tan contentas, los padres de familia y los alumnos que dicen, estoy más motivado que lo que no había estado antes de conocerte. Entonces eso es como, wow. O sea, eso es mi mayor luz. Mi mayor luz es eso, ¿sabes? Porque al final de cuentas lo que hagas deja huella. Y ya. Claro. Eso. Por supuesto. Perfecto, mi estimado Adrián. Oye, ¿crees que el destino se puede predecir? Ay, Dios.
Yo no sabría decirlo realmente. Yo creo que el destino son los dones y talentos que te da la vida. Y lo que tú trabajes con ellos es lo que te va generando las oportunidades de donde tú debes estar. O sea que es una acción-reacción. Entonces, no te puedo decir que mi destino es ser el mejor cantante del mundo, porque no lo sabemos. Pero si uno trabaja con los dones y talentos que tiene día con día, va a ser una reacción en el destino para que algo muy bueno te toque, independientemente de que sea lo bueno que te toque. Entonces, ¿sabes? O sea, no puedo decir que el destino es condicionante, pero el destino es reacción a lo que tú acciones. Perfecto. Bueno, te pregunto esto porque en esta sección te voy a leer las cartas del tarot. Ande pues, ¿en serio? Voces del tarot. Mira, aquí tengo un mazo de cartas. No lo esperaba. Te voy a pedir que me digas de dónde quieres que te saque 5 cartas. De arriba, de en medio, de abajo. De en medio. Dios tengo. 1, 2. ¿Cómo que me regresé al trombón? 4 y 5. Pero te tengo una noticia que no es tan buena. ¿Qué crees? Ajá. Mis cartas son flojas y son chismosas. Y en lugar de quererte leer el destino, te van a hacer preguntas. ¿Va? Ah, bueno, ok. Vale, bueno, mira, la primera carta que elegiste te pregunta: ¿quién tiene la llave de tu corazón? Dios, ¿quién tiene la llave de mi corazón? Qué fuerte. Mis gatitos. Sí, de verdad. O sea, los tengo aquí. Aquí tengo tatuadas sus huellitas. Mira, son 3 huellitas. Qué bonitas. Muy bien. Bueno, la siguiente carta que elegiste te pregunta: ¿qué prefieres? ¿Construir tu futuro a voluntad o cambiar tu pasado? Ay, no, construir tu futuro a voluntad siempre. Porque el pasado es pasado, el pasado ya pasó, ya. Si tienes la oportunidad de construir tu futuro, pues es lo que puedes hacer del pasado, no, ya. Sí, no, construir tu futuro, claro. Porque imagínate cuántas personas no tienen ni la oportunidad de construir su futuro. No tienen la oportunidad porque tienen alguna discapacidad o algo. O sea, imagínate. No, construir un futuro creo que es lo más padre. Sí, tener la oportunidad de hacerlo. Qué bendición. Ok, esta carta te pregunta: ¿cuál es el nombre del personaje interpretado por Johnny Depp en Piratas del Caribe? Jack Sparrow. Bien. Ok. Esta carta te pregunta: ¿cuál es la Virgen patrona de México? Pues la Virgen de Guadalupe, ¿no? Vientos, sí. Y la última carta que elegiste: si supieras que solo te queda un día de vida, ¿se lo contarías a alguien? Y si es que sí, ¿a quién se lo contarías? Ay, no. No se lo contaría a nadie porque siento que los haría sufrir mucho. Ok. Muy bien. Sí, no, es que imagínate estar esperando el momento. No, mejor que no se lo esperen. O sea, es sorpresa. Ay, no. Mi buen Adrián, ¿estás de acuerdo que todos tenemos una voz que hemos callado? Voces del silencio. Mira, aquí tengo 3 imágenes que representan 3 voces que muy seguramente has callado. ¿Con cuál te identificas más? Pues yo creo que la de en medio. La de en medio. Ok. Esta imagen es la imagen del perdón. ¿A quién no le has perdonado algo? ¿O a quién te has guardado ese perdón todavía? Dios, no, pues me voy a meter en problemas si lo digo.
No, no lo va a ver la persona que no has perdonado. Ajá. Pues mira, en Guadalajara, por eso no te di nombres de quiénes fueron mis primeros maestros, porque al final de cuentas esos primeros maestros resultaron traernos en asuntos que no estaban tan padres, en donde estos maestros, te lo prometo que era una secta casi, nos hacían que nos pusiéramos disque a meditar, que disque para traer las energías de acá y que allá hay que cantar mejor, y algunos hasta pedían que algunas compañeras hicieran cosas que no debían hacer, disque para conseguir carrera. Entonces, yo por eso me salí de ahí a tiempo y vi cosas que no estaban buenas. Y ahorita sí tenemos varios de nosotros de esa generación, pues como que un rencorcito ahí de decir que quisiéramos tomar. A mí sinceramente nunca me hicieron afortunadamente nada, pero yo conozco testimonios de amigas, desgraciadamente, que tuvieron que pasar por situaciones muy feas por el sueño de conseguir una carrera. Y yo creo que eso sería como yo no les perdonaría lo que le hicieron a algunas compañeras, abusos emocionales, ¿no? Muchas de más cosas. Y yo creo que yo no les perdono porque digo, éramos niños, estábamos pequeños, creíamos en ellos y decíamos, pues le creemos todo porque queremos todo, queremos ser y comernos al mundo, como para que nos haya como hecho como ellos querían y sacado pues mucho dinero. Era de que si ellos te decían, toma clases diario por un año, tú tenías que hacerlo y a ver cómo le hacías. A veces ni comías por pagarles clases de canto porque eran ellos. Así, yo creo que eso es una cosa que no le perdono, no digo nombres, por cuestiones también legales que pudiéramos después aprovechar, ¿no? Pero claro, sí hicieron, el arte tiene su color oscuro y hay que cuidar a nuestras infancias un montón, porque, por ejemplo, yo en ese momento, acuérdate que te comentaba que yo ya era independiente, entonces ahí no tenía como que un apoyo, un respaldo de un familiar que me dijera, hey, estoy viendo esto raro, cuidado. Hasta que me di cuenta de todas las cosas raras que pasaban ahí solo por el prometernos hacer carrera en el canto, ¿no? Entonces, sí, yo creo que eso no lo perdono porque sí me da impotencia por decir, y esas personas no tienen una consecuencia legal todavía, porque tampoco es como que todos los que estuvimos en esa generación, pues no nos hemos puesto muy de acuerdo para conseguir evidencias de todo lo que ellos pues, nos hacían, ¿no? Entonces, sí creemos que en algún futuro podamos tomar cartas en el asunto, porque todo tiene que tener consecuencias, pero no lo perdono todavía. Al menos, te lo vuelvo a decir, no porque a mí me hayan hecho algo en específico, pero porque yo tuve y conocí testimonios de compañeras y tal, y no se vale, pues. A mí lo único que me hicieron fue sacarme mucho dinero y ponerme así de que a meditar, que va para ver sabe qué cosas y que sabe qué tanto, ¿no? Pero pues sí, entonces el arte tiene un lugar muy oscuro también en el que hay que tener mucho cuidado con nuestras infancias y yo creo que esa sería la respuesta, fíjate. Perfecto, mi buen Adrián. Oye, háblame ya de tu escuela. Cuéntame de tu escuela. Háblame de este proyecto que tienes. Sí, qué pregunta tan fuerte después de algo tan maravilloso como el apoyar a las personas. Sí, ¿verdad? Mira, te platico. Yo comencé el proyecto de la escuela de canto en Mazatlán. En el momento en el que yo me vine a vivir aquí a Mazatlán. Estamos ahorita ubicados en Zona Dorada, en el mero centro el lugar de fiestas, vamos a decir, de Mazatlán. Somos el primer centro cultural y pues estamos muy contentos. Mira, yo ahorita estoy bendecido con tener online a personas desde Tijuana, Chihuahua, Veracruz, Guatemala, Ciudad de México, Guadalajara, Tabasco, Michoacán. Estoy muy contento también con todos los alumnos que están confiando en mí aquí en Mazatlán. Fíjate que yo tengo una pedagogía muy especial, muy específica, porque
yo no soy un maestro que te va a decir que mi verdad es absoluta. Yo solamente sé que no sé nada, pero si algo te puedo aportar y algo te puedo ayudar, no me creas, solo inténtalo y si te funciona, tómalo. Si no, busca por tu cuenta. No soy un maestro autoritario. Yo siempre trato de invitar maestros de fuera para que les explique nuevas ideas a mis alumnos. Se contradigan o no se contradigan nuestras ideas pedagógicas. No pasa nada. Aquí se trata de dar herramientas a los alumnos. Entonces, fíjate que yo ayudo mucho a mis alumnos. Ay, disculpa el timbre. Ayudo mucho a mis alumnos para que ellos tengan oportunidad de crecer en el medio. Y entonces ellos cantan con conciertos que yo les brindo. Entonces, cada cierto tiempo hacemos actividades frente al público para que ellos vayan agarrando tablas y yo crear de ellos un proyecto artístico de cada uno como individuo, como artista, para que vayan desarrollándose en el medio artístico. Ok. Y bueno, mi buen Adrián, compártanos tus redes sociales para que la gente te siga, también las de la escuela. Sí, claro que sí. Miren, mis redes sociales como institución somos Escuela de Canto en Mazatlán en Facebook. También estamos en página de Instagram y en Facebook, en TikTok, en YouTube. Escuela de Canto en Mazatlán. Estamos ubicados aquí en Zona Dorada. Atendemos tanto online como presencial en nuestro estudio. Y actualmente en nuestra institución tenemos clases de teatro, clases de danza, clases de pintura y pues las clases de canto, claramente. Estamos a poco tiempo de abrir nuestras clases de instrumentos y pues mis redes sociales en Facebook me pueden encontrar como Adrián Guizar y Adrián Guizar Contratenor. Entonces cualquier cosa, de verdad estoy a solo un mensajito para responderles cualquier duda y ayudar, sobre todo si necesitan una pequeña luz en el camino y si voy a ser yo y si el destino pues lo dice, adelante, yo encantado. Perfecto. Mi buen Adrián, pues me dio mucho gusto conocerte. Te agradezco infinitamente que me hayas permitido estos minutos de estar contigo y sobre todo pues de conocer más a fondo al artista y sobre todo a la gran persona que eres. Me gustaría pues comprometerte a que pues la continuemos. Sé que tienes un compromiso ahorita y no nos podemos alargar mucho, pero ojalá y me brindes una oportunidad más adelante para continuar y poder conocerte más, porque sé que tienes un bagaje de experiencias muy variadas y muy mucho. Sí, con todo gusto, siempre y cuando pues yo tenga el honor de ser invitado, también con tu auditorio. Espero que les haya gustado esta entrevista, espero que algo les haya pues simbrado y que hayan vibrado con algo que hayamos dicho ambos. Y yo encantadísimo de poder pues otra vez estar aquí contigo, inclusive hasta en persona. Eres bienvenido aquí a Mazatlán, vente para acá. Ok. Oye, mi buen Adrián, y un mensaje ya para finalizar. Me gustaría que nos dejaras un mensaje para todos los que se quedaron hasta aquí, escuchando y viendo. Sí, ok, pues miren, el mensaje que me sale del corazón en este momento es que, por favor, tengan fe. La fe, aunque esta palabra se diga muchas veces que la fe es lo último que muere, la fe es lo que los va a mantener arriba todo el tiempo, día con día les va a dejar que se levanten y trabajar por algo. La fe, en lo que tú quieras tener fe, sea una religión, una filosofía o un compromiso contigo mismo, es lo que te va a mantener a flote a pesar de todas las turbulencias y a pesar de todo lo que en el camino se pueda presentar. Por favor, nunca dejen de tener fe en algo, porque eso es tu ganchito hacia la libertad y hacia el éxito personal. Lo que importa es el éxito personal. El éxito que todos esperan de uno es efímero y es mundano y es lo que todos esperan con expectativa, pero realmente lo que tú sientes que es tu éxito y te sientes realizado es lo que más te va a dejar descansar en las noches. Pues lo que decía, este día valió la pena. Ese es el mensaje que les quiero dar. Tengan fe, nunca la pierdan y eso va a ser su motorcito. Perfecto, pues muchísimas gracias nuevamente, mi buen Adrián, y a todos los que se quedaron hasta acá.
pues conozcan su música, conozcan su arte, si están cerca o si quieren aprender a cantar, creo que esta es una gran oportunidad de tomar clases con un máster, ¿vale? Ya les dejo sus redes sociales y nosotros nos estamos saludando en el próximo episodio de Voces de Vida, Historias Reales. Muchas gracias Adrián, un abrazote. Gracias Dani, gracias público, nos vemos pronto, adiós, gracias, abrazotes, bendiciones, bye. Síguenos en nuestras redes sociales, en YouTube, Facebook e Instagram. Nos encuentras como @Voces de Vida Historias Reales y en TikTok como @Voces Vida Historias Reales. Te esperamos también por allá.